Capítulo 71. Sonriendo satisfecho, Jack sacó 2 botellas vacías. Por lo general, un lote como este llenaría rápidamente 4 o 5 botellas, pero la producción de la primera creación no fue exactamente buena. Se había tomado mucho tiempo haciendo la elaboración y, por lo tanto, había evaporado gran parte del brebaje. Pero era algo esperado, así que Jack no pensó mucho en eso. Fue un éxito, y esa fue la parte más crucial. Reprimiéndolo, identificó el veneno. Veneno hemotóxico, común, aumenta en gran medida el sangrado en las entidades infectadas y hace que las lesiones sean más difíciles de curar. El veneno debe introducirse directamente en el torrente sanguíneo para que tenga algún efecto. Era literalmente la misma descripción de la versión de rareza inferior, excepto que agregaba mucho al principio. Pero Jack podía sentir que era mucho más poderoso. La energía que desprendía era palpable, como era de esperar después de gastar más de 2500 maná durante la preparación. No porque el proceso de elaboración requiriera tanto por lo general, sino porque, una vez más, Jack lo había hecho de manera muy lenta e ineficiente. Algo que seguramente mejoraría a medida que tuviera más práctica. Por ahora, su armadura que podría ser restaurada por sus encantamientos había sido reparada. Su maná era bajo y su resistencia tampoco estaba llena. Incluso había perdido algunos puntos de salud debido a los gases tóxicos liberados durante el proceso de elaboración, un peligro del oficio. Limpiando todo, le dio una mirada al Dan Mother mientras seguía sentado sin moverse. Pronto, pensó mientras sonreía para sí mismo. Al entrar en meditación, pasó el tiempo mientras recuperaba lentamente sus recursos. Durante la meditación, todos los sentidos excepto el tacto fueron cortados por completo. Todavía podía sentir la suya y la energía moviéndose dentro de su cuerpo, pero nada fuera de él. Con sus sentidos normales, eso es. Su esfera de percepción no se vio afectada, como siempre, y se había acostumbrado a tratar de entrenarla durante la meditación. Al principio, solo podía ver cosas materiales a través de él, pero después de la primera evolución en el nivel 10, también comenzó a sentir débilmente el maná en el aire. Fue solo un ligero empujón en el viento. Cuando Jack enfocó, fue como si pudiera ver una niebla tenue que lo cubría todo. A medida que practicaba el uso de su maná y su alquimia mejoraba con su control de maná, también lo hacía su capacidad para sentirlo. En todo momento, podía sentirlo a su alrededor. Podía tirar de él e intentar doblarlo. Había intentado una miríada de cosas, pero hasta ahora, la única en la que realmente había tenido éxito era en tejer sus cuerdas. Fue uno de los primeros logros que tuvo con el maná y se mantuvo así. Pero su limitación era que estas cuerdas tenían que estar unidas a su cuerpo. Algo que no debería ser necesario, en teoría. Así que pasó su meditación tratando de hacer precisamente eso. Manipula el maná sin tocarlo directamente. Su mayor obstáculo era que el maná no se dispersara simplemente. Si hiciera una cuerda conectada a su cuerpo, en el momento en que hiciera que se desprendiera de sí mismo, simplemente sería arrastrado. Era como si no tuviera sustancia, por lo que simplemente se integró nuevamente en el maná atmosférico. Mientras meditaba, las horas pasaban, y pronto comenzó a sentir un tipo diferente de cansancio. Su resistencia se estaba recuperando, pero aún se sentía cada vez más cansado. No, agotado tenía que ser la palabra. Un agotamiento que uno siente después de estar demasiado tiempo despierto, y el cuerpo finalmente pone el pie en el suelo. Pensando en ello, había estado despierto durante mucho tiempo. No necesitaba dormir tanto como antes, eso era obvio, pero no necesitaba dormir. Las pociones de meditación y resistencia lo habían mantenido activo durante mucho tiempo. Probablemente demasiado tiempo. Aunque el problema era, que no quería dormir. Hacer alquimia, practicar el control de maná, pelear, todo esto era algo que hacer. Estas cosas mantuvieron activa la mente de Jack. Ocupado. Mantuvo alejados los pensamientos perdidos y las preocupaciones. Pero si dormía, las compuertas se abrirían. La última vez que durmió, soñó. Sueños que para él eran pesadillas. Vio a su familia, a sus amigos, a los que le importaban en su vida.
Los sueños solo sirvieron como recordatorios de lo que pudo haber perdido y lo que ni siquiera sabía si aún tenía. Debe recordarse que al ingresar al tutorial, la estadística más baja de Jack fue la fuerza de voluntad. Nunca había sido del tipo de voluntad fuerte. Era del tipo que se concentraba en una cosa y luego se devastaba por mucho tiempo si no funcionaba. Cuando tuvo el accidente que le impidió hacer tiro con arco, estuvo deprimido durante mucho tiempo. Nunca tomó ningún pasatiempo nuevo, solo se revolcaba en la desesperación. Fue solo porque sus padres lo pusieron en el camino de ir a la universidad que se recuperó. Tenía un nuevo objetivo. Pero aún así nunca volvió a meterse en serio en ningún nuevo pasatiempo. Lo mismo sucedió con su primera relación. Después de eso, nunca se había atrevido a buscar uno nuevo. La experiencia lo había marcado y ahora se escondía de ella. Y ahora estaba haciendo exactamente lo mismo. Sabía que algo malo había sucedido fuera del área interior, pero no quería ir a comprobarlo. No quería enfrentarse a lo que fuera. Prefería simplemente esconderse y hacer lo suyo. Luchar hasta la muerte era simple. Lo supo hacer porque el resultado de la pelea dependía de él al final. Pero si su familia aún vivía, si sus amigos estaban en el único ahora, docenas de personas afuera que aún vivían, él no lo sabía. No dependía de él. Quería evitar cualquier cosa fuera de la pista de una sola mente en la que se encontraba actualmente, para decirlo en otras palabras. Había aprendido a lo largo de su vida a hacerlo maravillosamente. Centrarse excesivamente en un objetivo a la vez y completar su objetivo establecido con excelente eficiencia. Por eso era bueno en su trabajo y bueno en el tiro con arco, para empezar. Ahora, sin embargo, la distracción del sueño estaba sobre él. Se las había arreglado para evitar los sueños durante la mazmorra de desafío de alguna manera. Entonces se había dormido, pero había logrado soñar con la alquimia. Soñar con su tarea. Algo que temía no hacer esta vez. Retrocediendo aún más, Jack entró en el túnel que conecta las dos cuevas. Luchar contra la bestia era una tontería en su estado actual. Se sentía lento. Lento. Tenía que dormir, a pesar de su deseo de no hacerlo. Invocando la cama, simplemente se arrojó sobre su estómago mientras sus párpados se volvían más pesados. En el momento en que su cuerpo golpeó las sábanas, sus ojos se cerraron y el abrazo del sueño lo envolvió. A medida que su mente comenzó a descansar, también lo hicieron las cadenas con las que había encadenado sus pensamientos. Y una vez más, los recuerdos surgieron en espiral de su subconsciente. Un sueño que instantáneamente se sintió mal. El sueño esta vez era un recuerdo. Uno que representaba un periodo de la vida de Jack que era el más oscuro. En ese momento vivía con un compañero de cuarto mientras iba a la universidad. Eran amigos de antes y se habían inscrito en la universidad al mismo tiempo. Para ahorrar dinero, habían decidido conseguir un lugar juntos y compartir el alquiler. Era solo un piso pequeño, pero era su piso. Sinceramente, todo fue fantástico. A pesar de algunos obstáculos al principio sobre quién lavaba los platos y finalmente decidieron comprar un lavaplatos, su relación solo se hizo más estrecha. Jack confiaba todo en su compañero de cuarto y creía que su amigo también confiaba en él. En ese momento, Jack incluso había logrado conseguir una novia. Ella estaba en la misma facultad, y habían encajado bien juntos. Ninguno de ellos era demasiado sociable, por lo que encontraron la felicidad reuniéndose y viendo una película, disfrutando juntos de su soledad. Jack tenía dos personas a las que había dejado acercarse en la universidad. Andrew, o simplemente Andy y Madeline. Estuvo con ella poco más de 2 años, y las cosas también iban muy bien allí. Para resumir, tenía un amigo cercano, una novia y las cosas eran simplemente geniales. Al menos Jack lo interpretó de esa manera, porque no quería lidiar con que fuera de otra manera. Todo salió mal en un fatídico día. Jack había estado visitando a sus padres durante las vacaciones y planeaba quedarse con ellos unos días más entre Navidad y Año Nuevo. Pero su mamá lo convenció de regresar y pasar parte del descanso con sus compañeros. Sus pensamientos habían venido del lugar correcto, pero el resultado fue desastroso. Jack había pensado que su compañero de cuarto estaba fuera,
Había dicho que estaría en casa de sus padres hasta el día siguiente. Su novia había dicho lo mismo. Ese día se bajó del tren y tomó un autobús hasta su piso. Se detuvo en una pequeña tienda de conveniencia en el camino para comprar leche y otros artículos esenciales en el camino. Quería tenerlo abastecido para cuando Andy regresara. Ser un buen compañero de cuarto. Con 2 bolsas, subió las escaleras como un pato. Una gran sonrisa tonta en su rostro ya que había comprado cosas para sorprender a las 2 personas que más le importaban de su vida universitaria. Sus planes para una buena cena al día siguiente estaban hechos y estaba emocionado. Dejando una bolsa en el suelo cuando llegó a la puerta, sacó su llave y la abrió. Ya era tarde, y el sol ya se había puesto. Esperaba que el apartamento estuviera a oscuras, pero descubrió que la luz ya estaba encendida en la entrada. Extraño, pensó mientras entraba. Andy debe haber olvidado apagarlo cuando se fue. Pero ese pensamiento pronto fue expulsado cuando escuchó algunos sonidos apagados. Alguien estaba allí, después de todo. ¿Andy también había regresado antes de tiempo? No pensó mucho en eso mientras iba y guardaba las compras. Estaba a mitad de camino cuando notó algo con el rabillo del ojo. Una blusa estaba en el sofá. El que le había regalado a Madeline por su cumpleaños la primavera pasada. No es el mejor regalo, pero bueno, ella siempre se quejaba de tener frío. Esto probablemente debería haberlo hecho sospechar que algo andaba mal, pero una vez más optó por no pensar demasiado en eso mientras terminaba de vaciar las bolsas. Ella debe haber venido o algo después de que él se fue y accidentalmente lo olvidó o algo así. Luego de eso, fue a quitarse los zapatos para no ensuciar el lugar más de lo necesario. Cuando iba a quitárselos, notó que ya había 2 pares allí. La de Andy y la de Madeline. ¿Qué? Un sentimiento comenzó a formarse en su estómago, uno malo. Su mente le decía que la mierda estaba mal. Muy mal. Pero siguió presionándolo, mientras seguía poniendo excusas. Tenía que haber una explicación lógica. Sí, acababan de regresar antes de lo esperado y decidieron pasar el rato un rato. Totalmente normal. Jake, sin embargo, todavía no podía matar el sentimiento. Mirando la puerta de la habitación de Andrew, decidió no posponer. El sonido amortiguado continuó mientras se acercaba lentamente. Pegando la oreja a la puerta, temía lo que iba a oír. Afortunadamente, lo que escuchó no fue lo que temía, una película. Se reprendió a sí mismo por su estupidez y paranoia con un suspiro de alivio, ya que no dudó más y abrió la puerta con una sonrisa. Una sonrisa que se desvaneció rápidamente. 2 personas yacían acurrucadas juntas en la cama. Un hombre de cabello negro con barba y una mujer de cabello rojo. Ambos a tope desnudo. Y ambos voltearon la cabeza hacia Jack mientras él estaba parado allí luciendo como un idiota en la entrada. Los pensamientos dieron vueltas en su cabeza mientras los observaba. Nadie habló, ya que el silencio finalmente fue roto por Jack dándose la vuelta y cerrando la puerta de nuevo. Fue y se puso el abrigo y los zapatos una vez más y salió del apartamento sin decir una palabra. Se subió al autobús una vez más y volvió al tren. Durante todo el viaje, su rostro no cambió. Los pensamientos seguían dando vueltas. ¿Cómo podía ser tan estúpido? ¿Ignoró todas las señales durante tanto tiempo? Se mentiría a sí mismo si no tuviera ninguna sospecha antes. Pero él había confiado en ellos. Al llegar a su ciudad natal, se bajó del tren y volvió a tomar otro autobús. Su teléfono tenía varias llamadas perdidas tanto de Madeline como de Andy, pero las ignoró todas. Cuando llegó a la casa de sus padres, su madre, por supuesto, se sorprendió al verlo después de unas pocas horas. Ni siquiera pudo preguntar nada antes de que Jack rompiera a llorar en el suelo de la cocina. Se perdió el primer mes de ese semestre. Cuando regresó, ya tenía un nuevo lugar. Su padre había contratado a empresas de mudanzas para que hicieran todo por él. Actuó como si nada hubiera pasado mientras ignoraba tanto a Madeline como a Andrew. Antes de la ruptura, Jack era un estudiante mediocre. Posteriormente, se elevó a la cima de casi todos sus cursos. Jack ignoró cualquier cosa y todo mientras se sumergía en sus estudios.
No pensaba en los amigos ni en el amor. Esa parte de él fue cortada a partir de ese momento, y pasarían muchos años antes de que resurgiera una débil chispa. O eso era lo que había pasado. Pero los sueños tenían una forma de no ser del todo exactos. Jake se encontró de nuevo después de haberlos descubierto a los dos juntos. Mientras Jake cerraba la puerta del dormitorio en el sueño, fue a ponerse los zapatos y el abrigo como lo había hecho en ese entonces. Pero en lugar de una chaqueta y zapatos, se puso su equipo, botas, capa, brazaletes, anillos y collar, junto con su daga y espada y, por supuesto, su fiel arco. Salió del apartamento como el último, pero esta vez encontró a Andy en el pasillo. ¿Simplemente te vas a ir así?, preguntó. Todavía estaba desnudo como si acabara de teletransportarse aquí desde la cama. Sin embargo, en su rostro colgaba una sonrisa que Jake no pudo reconocer. Se sentía mal. Sí, respondió Jake, mientras trataba de pasar junto a él, su rostro inexpresivo. ¿Cómo dejaste a Jacob y a los demás? Andy preguntó. Sí. ¿Cómo si dejaras atrás todo el jodido mundo para ir a jugar a la casa? Exactamente, respondió Jake mientras se volvía a mirar a Andy. A estas alturas, estaba completamente lúcido, la ilusión del sueño se había roto. Todavía estaba soñando, pero estaba consciente. Y él podía sentirlo. El hundimiento de su corazón, mientras la sangre corría por su sistema. Su línea de sangre y su instinto se encendieron. Su esfera estaba observando todo. Sintió la intención del Andy ante él. Manipulación, algo de lo que se habría enamorado tantas veces antes cuando hizo caso omiso de sus instintos. No es que importe, Jacob te traicionará como todos los demás. Oh, espera, ya lo ha hecho, no, dijo la persona falsa delante de él, todavía sonriendo espeluznantemente. Jake negó con la cabeza. Sintió lo que el ser que tenía delante quería que hiciera, y eso lo molestó. Sintió que la idea de matar a Jacob apareció por una fracción de segundo, pero la forma en que ocurrió fue demasiado antinatural. Lo que sea que intentó la cosa frente a él claramente no había funcionado, pero no dejó que se notara. ¿Por qué quería que volviera por Jacob? No era relevante porque esta estupidez que se desarrollaba ante él solo lo hizo reafirmar lo que quería, poder. Un ser como Mollafek Vapor podría desaparecer durante incontables años, pero nadie se atrevería a tocar el núcleo de su orden. No por respeto, decencia o moral. Pero por miedo. Un temor de que la reacción violenta fuera mucho más de lo que podrían manejar. Un miedo de que un poder incalculable descendería sobre ellos. Un poder que Jake deseaba más que nada. Ya no era el hombre que se derrumbaría en el piso de la cocina de su madre ante una traición. Él era el hombre que arreglaría la situación. Si tuviera el poder que tenía ahora en ese entonces, ¿qué habría hecho? ¿Difundir historias de su aventura para arruinar su reputación? ¿Hacer que los expulsen de alguna manera? ¿Tatuar a sus padres? ¿Golpear a uno o a los dos? ¿O peor aún, los mató? No lo sabía y, francamente, no importaba. Lo que importaba era que podía. Tenía el poder para hacerlo. O tendría el poder para hacerlo. Además, si tuviera ese poder, ¿se habrían atrevido a traicionarlo, para empezar? Al momento siguiente, Jake desapareció del interior del sueño. De principio a fin, nunca había mostrado la más mínima reacción a nada de lo que se decía. Con un suspiro, Andy miró hacia un lado mientras todo el lado del apartamento del complejo de apartamentos se convertía en polvo. Me sorprende que no interfirieras, dijo en voz alta. Bueno, ¿por qué lo haría? Una voz resonó dentro del paisaje onírico. Estoy bastante seguro de que acabas de hacerlo enojar. Dos ojos verdes se abrieron en el cielo del sueño mientras todo comenzaba a desintegrarse lentamente. Oí. La voz resonó cuando la intención asesina descendió sobre todo el paisaje onírico. No vuelvas a hacer esa mierda nunca más. Con eso, todo el sueño se convirtió en nada, dejando solo al falso, Andy, en el vacío. Su eterna sonrisa aún en sus labios mientras una chispa de interés entraba en sus ojos. Verdaderamente peculiar. Habló antes de que su proyección kármica desapareciera. Capítulo 72.
Sus ojos se abrieron cuando los restos del sueño lo abandonaron. Pero a diferencia de los sueños normales, podía recordar cada detalle vívidamente. Saltando de la cama, lo arrojó de vuelta a su collar junto con todo lo demás. En este momento, Jack estaba realmente de un humor de mierda. Él estaba enfadado. Y, lamentablemente para la Dan Mother, había sido elegida como su salida. Jake estaba cansado de sentirse atrapado en un gran juego. Cansado de no saber por qué diablos la gente seguía metiéndose con él. Incluso ahora, no sabía exactamente por qué Richard lo quería muerto o por qué ese lancero vestido de rojo había creído que había asesinado a su hijo. No, en cambio, simplemente haría lo que mejor sabía hacer, desafiarse y mejorarse a sí mismo. Sacando una botella de veneno hemotóxico, la arrojó imprudentemente sobre un manojo de flechas en su mano. Llamó a su arco mientras caminaba hacia la bestia. La aplicación de la marca del cazador ambicioso se realizó cuando levantó su arco, colocó la flecha y cargó un disparo de energía infundido. No apuntó a la cabeza de la bestia, ya que probablemente fallaría. Cargándolo tanto como pudo sin afectar su efectividad de combate después, soltó la cuerda. La flecha fue lanzada en una explosión de maná y resistencia, ya que Jack ni siquiera esperó a que golpeara antes de apuntar otra. Estaba enojado pero también extrañamente concentrado. Quizás se sintió ofendido por sus propios pensamientos, por su propia percepción de la debilidad que llevaba dentro. Estaba enojado consigo mismo por creer que era débil. Que la única razón por la que la gente quería manipularlo era por su propia debilidad. Y la mejor manera de matar ese sentimiento de debilidad era demostrar que era fuerte. Al menos Jack creía que era así. En el otro extremo de la caverna, Dan Mother se despertó abruptamente cuando se lanzó el Enfuse Power Shot. Instintivamente trató de esquivar, pero aún así recibió un golpe en una de sus patas traseras, una herida menor, pero más que suficiente para que el veneno entrara en su sistema. El seguimiento llegó mucho antes de lo que la bestia esperaba también. 5 flechas lo golpearon simultáneamente, penetrando solo un poco, pero penetrando, sin embargo. La criatura se sorprendió pero no se angustió cuando localizó a su atacante. Sin dudarlo, cargó contra el humano arrogante que se había atrevido a atacarlo. Había sido la guarida madre de este grupo de tejones durante tanto tiempo, y ahora algún humano solitario se atrevía a entrometerse en su guarida. Uno que se sentía mucho más débil que él mismo incluso. Sintió el veneno, sabía que algo andaba mal, pero no tenía las facultades mentales para comprender qué era exactamente. Todo lo que sabía era que tenía que matar al humano que tenía delante lo más rápido posible. El primer golpe fue esquivado por el molesto humano cuando Jack Shadow saltó hacia un lado, aún lanzando flechas siempre que era posible. La madre guarida había predicho esto, cuando giró la cabeza y abrió la boca. Salió un torrente de gas verde que erosionó el mismo suelo que golpeó. Envolvió al humano, mientras la madre guarida observaba alegremente lo que creía que era la muerte de su presa. En su lugar, se encontró con otro Enfused Power Shot que le atravesó el hombro y salió por el otro lado. Con el disparo, se produjo la habitual explosión de maná cuando sopló todo el gas. Sorprendido, el tejón gigante miró fijamente al humano y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. La sensación que tuvo cuando miró a su guarida madre en el pasado, la sensación que sintió cuando el rey del bosque lo confinó a esta caverna. Miedo. Había juzgado mal. Lo que tenía enfrente no era presa, era un depredador, como él mismo. Chirriando de miedo, esperaba desequilibrar a Jack temporalmente. La onda sónica pasó sobre él, pero simplemente cerró los ojos mientras permanecía inmóvil, disparando otra flecha divisoria. Sintió que se le destapaban los oídos y que la sangre le bajaba por un lado de la cara hasta el cuello. Sintió el dolor, pero no le importó. No necesitaba su audición en este momento de todos modos, y el dolor fue suprimido fácilmente por la pura sensación de éxtasis que sentía actualmente. La Dan Mother era mucho más poderosa que los alfas en todos los sentidos. Era más rápido y más fuerte, su piel era más dura, lo que hacía que sus flechas hicieran mucho menos daño, y tenía muchas más habilidades y lo que parecía ser un mayor nivel de intelecto. Pero en esta pelea, Jack tenía algo que le faltaba en muchas de las otras. Confianza inquebrantable.
confianza e impulso. Por primera vez, Jack estaba completamente en el asiento del conductor. Y la bestia sintió esta confianza mientras mostraba signos de vacilación en sus movimientos y ataques. Había caído en la mentalidad de presa. Una situación peligrosa si deseaba desplegar toda su fuerza. Pero incluso con todo eso a su favor, seguía siendo la madre del den. La bestia aceleró cuando saltó sobre Jack, obligándolo a ir a la bóveda de las sombras una vez más. Incluso en su arrogancia, no era lo suficientemente estúpido como para recibir un golpe de frente con las enormes garras de la bestia. Sin embargo, rápidamente le devolvió el favor con otra andanada de flechas. Las heridas de la madre guarida se acumulaban lentamente, ya que su una vez hermoso pelaje ahora tenía un brillo rojo. Entonces sucedió algo inesperado. El tejón se retiró, por primera vez para Jack. Volvió corriendo a donde lo había sacado inicialmente, mientras emitía otro chillido. Este no fue un ataque sónico, sino algo completamente diferente, una llamada de apareamiento. Después de que chilló, el suelo retumbó cuando 3 explosiones de tierra cayeron del techo junto con 3 cuerpos masivos. 3 alfas cayeron alrededor de la guarida madre mientras la protegían. La propia Dan Mother comenzó a emitir un leve brillo verde cuando Jack sintió que el efecto de sus venenos disminuía con su sentido de la víbora maléfica. Junto con él, las heridas en su cuerpo comenzaron a retorcerse mucho más rápido que antes y comenzaron a sanar rápidamente. Segunda fase, pensó Jack, nada desanimado. Afortunadamente, a Jack todavía le quedaba otra botella del veneno de hemotoxina, ya que rápidamente la sacó junto con un puñado de flechas mientras las rociaba. Todavía no podía ver el nivel de los alfas, pero podía sentir que todos ellos eran más débiles que cualquiera de los que había enfrentado hasta ahora. Los demasiado débiles para ganarse el favor de la madre del den. Un favor que todos los alfas parecían tener prisa por ganar mientras cargaban contra Jack. Tardaron unos segundos, lo que permitió a Jack disparar un power shot infundido a plena potencia. El tejón en el frente no tenía ninguna posibilidad de cambiar de dirección ya que su velocidad era demasiado alta. Como resultado, recibió un golpe directo en la cara y fue lanzado hacia atrás cuando la flecha explotó. Jack había sacado una de las viejas flechas de rareza común, buscando la energía cinética de eso en lugar de la fuerza de penetración de una flecha normal. Sabía que no podía matarlo con un solo disparo, pero seguro que podía hacerlo rodar por el suelo con dolor por un momento. La flecha se había desintegrado cuando golpeó a la bestia, los fragmentos de madera y metal se incrustaron en su cara, algunos incluso llegaron a sus ojos. Uno solo podía imaginar el dolor cuando la bestia cegada rodó por el suelo, tratando de raspar los pedazos. Lo que dejaba solo 2 alfas por ahora. Jack logró lanzar una flecha envenenada con hemotoxina sobre uno de ellos antes de que lo alcanzaran, pero no tuvo tiempo de dispararle al otro. Odiaba hacerlo, pero se vio obligado a volver a hacer kitesurf una vez más. Aterrizó algunas flechas pero rápidamente notó algo vital. El trabajo en equipo de los 2 tejones fue, mediocre, por decirlo menos. Cada vez que saltaba a la sombra, las bestias luchaban por perseguirlo individualmente, chocando entre sí. Con un destello de inspiración, se dio cuenta de que, para empezar, las bestias no eran aliadas. Eran competidores. Ambos querían ganarse el favor de la madre del den, y la mejor manera de hacerlo sería matar al insignificante humano que la había herido. Así que a ambos les importaba más ser el que asestara el golpe mortal que lograr matarlo. Una debilidad de la que con gusto se aprovecharía. Cambiando sus tácticas, descartó su arco mientras sacaba su espada y daga. Si bien las bestias eran más fuertes que él físicamente, la brecha solo se había reducido desde que entró en la mazmorra. Su marca del cazador ambicioso también estaba todavía en la guarida madre. Decidió dejarlo en paz para ayudar a vigilar al gran tejón. Además, incluso la estaba dañando poco a poco, ya que con cada gota de sangre que salía de su cuerpo, se liberaba un pulso de energía que dañaba directamente su energía vital. Lamentablemente, solo podía tener uno activo a la vez. Cargar hacia los tejones lo sobresaltó un poco, ya que accidentalmente también hicieron contacto visual con él. Ellos, como la Dan Mother, sintieron una sensación de peligro por la mirada del humano.
Su leve vacilación fue suficiente para que Jake se dirigiera a uno de ellos con un Shadow Bolt, mientras apuñalaba una flecha entre sus costillas. Después de todo, solo una de las bestias había sido envenenada antes, y era justo compartir el amor. La bestia, por supuesto, no tomó amablemente su ataque cuando le chasqueó las fauces de afilados dientes. Sin embargo, ya se había ido hace mucho cuando saltó detrás de él. En un momento fluido a la mitad de la esquiva, soltó brevemente la daga, cuando apareció una botella de veneno necrótico. Atrapando la daga una vez más, rompió la botella, haciendo que la muerte líquida salpicara a ambas armas. Simultáneamente, el otro tejón trató de llegar a él, pero su compañero estaba en el camino, por lo que todo lo que logró hacer fue tratar de esquivarlo torpemente. Jake comenzó a dar vueltas alrededor de los tejones mientras realizaba pequeños cortes aquí y allá. Se aseguró de permanecer siempre extremadamente cerca de ellos, haciendo que sus grandes cuerpos fueran un detrimento. El veneno necrótico se filtraba en su carne. Se enojaron más y más a medida que comenzaron a ser más agresivos y menos considerados entre sí. La situación solo se volvió más interesante cuando el tercer alfa cargó. Solo podía usar un ojo, y por lo que parecía, era el que estaba más enojado. Al contrario de lo que uno podría creer, Jake en realidad solo descubrió que la pelea se hizo más fácil cuando se unió otro. Como animales completamente salvajes, intentaron arrastrarse unos sobre otros e intentaron empujar al otro fuera del camino para llegar a él. Sin darse cuenta, también se hicieron varias heridas el uno al otro. Jake, por supuesto, acomodó gustosamente su descuido. Honestamente creía que luchar contra una de las bestias sería más desafiante que tres debido a su estilo imprudente. También había logrado envenenar al tercero mientras seguía acumulando heridas en sus cuerpos. Naturalmente, él también no pudo evitar sentir un poco de dolor. Había recibido bastantes rasguños aquí y allá. Afortunadamente, ninguno de ellos usó esa habilidad para liberar sus picos de veneno. Por otra parte, probablemente lo ayudaría si uno de ellos lo hiciera, ya que solo lastimarían a sus aliados. Mirando brevemente a la Dan Mother, vio que estaba cada vez más cerca de estar completamente curada una vez más. De hecho, la hemotoxina en su cuerpo había demostrado su valor al ralentizar significativamente el proceso de curación. Aproximadamente un minuto después, el primero de los alfas cayó al suelo, y la marca del cazador ambicioso se aplicó segundos antes de que muriera. Después de todo, Jake no quería perderse esa experiencia extra. 2 minutos después de eso, el segundo sucumbió a la pérdida de sangre, dejando solo un alfa gravemente herido en pie. Era demasiado lento y débil para representar una amenaza real, ya que Jake simplemente lo dejó desangrarse mientras volvía su atención a la guarida madre. Sacando una poción de salud, la bebió rápidamente ya que su salud comenzaba a bajar relativamente. La pelea había ido a su favor, pero su victoria no había sido barata. Todo su pecho y brazos estaban llenos de rasguños y mordeduras, y también había mucho veneno entrando en su sistema. Si bien pudo resistir la mayor parte, todavía quemó un poco de su salud para eliminarlo por completo. Sintiendo el cálido flujo de la poción de salud, sus heridas comenzaron a sanar rápidamente. Todos los rasguños menores desaparecieron en solo unos segundos, pero las lesiones más extensas permanecieron, incluida una mordedura desagradable en uno de sus hombros. Sacando su arco una vez más, se centró en la Dan Mother. La bestia tenía los ojos cerrados mientras parecía concentrarse intensamente en curarse a sí misma. La habilidad que usó parecía similar a meditar, ya que no mostró la más mínima reacción a la muerte de los alfas, aunque mucho más poderosa ya que también regeneró la salud. Sonriendo, Jake se preparó para darle un duro despertar. Por lo general, apuntaba a la mitad del cuerpo cuando usaba Infuse Power Shot para asegurar un golpe. Después de todo, la flecha voló en línea recta, e incluso si fue increíblemente rápido, uno no debe subestimar los instintos de estos tejones. Pero ahora, estaba completamente inmóvil e inconsciente. Había cometido el error de confiar en los alfas para ganar suficiente tiempo para curarse. Sin embargo, la hemotoxina en su sistema y las muchas heridas habían hecho que este proceso de curación tomara mucho más tiempo de lo esperado. Mientras Jake preparaba su tiro, recibió la notificación de que el último alfa se había desangrado.
Con eso, volvió a cambiar la marca a la madre del Den. Colocando una flecha con una buena dosis de un poco más de veneno de hemotoxina, comenzó a canalizar un power shot infundido. Se tomó su tiempo con este, llevando el equilibrio hasta el límite donde su cuerpo o su arco se romperían si pasaba por encima. Apuntó directamente al ojo de la bestia. No sabía si podría penetrar completamente a través de su cráneo, pero sabía que los ojos de estas bestias eran increíblemente débiles. Por otra parte, pocos seres vivos podrían afirmar que sus ojos no son un punto débil. Cuando lanzó su flecha más poderosa hasta el momento, se encontró con una barrera que rodeaba a Dan Mother. Explotó en el momento en que la flecha golpeó, haciendo que el ataque fallara, pero también eliminó cualquier obstáculo entre él y el jefe de la mazmorra. Empezó a cargar otro tiro, el Dan Mother aún no reaccionaba. Este, lo vio volar verdadero cuando golpeó a la madre del Den justo en el ojo. Solo logró estremecerse cuando la flecha atravesó y se clavó en su cráneo. Un chillido como nunca antes salió cuando comenzó a agitarse cuando una niebla púrpura comenzó a secretarse de su piel. Su brillante piel se volvió completamente púrpura como la niebla, mientras el cabello se volvía más afilado y comenzaba a disparar en todas direcciones tal como lo habían hecho los alfas. Pero Jack ya estaba a más de 100 metros de distancia, y los pinchos no apuntaban en absoluto. La niebla también estaba demasiado lejos para tener algún efecto. Así que Jack empezó a disparar sus flechas. Usó Splitting Shot con cada uno de ellos, simplemente acumulando el daño. Su resistencia se estaba agotando rápidamente, por lo que mantuvo bajo el número de divisiones para preservarla. Quería disparar otro Infused Power Shot, pero ya se sentía dolorido por los que usó antes. Esta situación mostraba una de las debilidades significativas de la mayoría de los seres vivos. Si bien los puntos de salud evitarían que uno muera incluso si el cerebro fuera completamente destruido, las funciones que el cerebro tenía aún estarían significativamente perturbadas. Como cuando a un pollo le cortaron la cabeza y aún así logró correr, uno perdería el control de su cuerpo. Las habilidades aún funcionaban, sin embargo, independientemente del cerebro, en su mayor parte. Por supuesto, los sentidos ya no funcionaban correctamente, por lo que el tejón quedó ciego y sordo. Lo que significaba que todo lo que podía hacer era retorcerse mientras su cuerpo sufría espasmos. Desesperado, liberó todas sus habilidades, todo fue en vano. No podía sentir el dolor, pero sabía que su salud se estaba agotando rápidamente cuando las flechas lo golpearon uno por uno. Trató de alejarse a rastras, pero sus extremidades no escucharon. Su alta vitalidad solo sirvió para prolongar su sufrimiento a medida que se debilitaba cada vez más y sin poder. Si tuviera suficiente tiempo, podría regenerar el cerebro, pero lamentablemente nunca tendría la oportunidad. Los órganos vitales tardaron mucho más en sanar que cualquier otra cosa. Las partes completamente destruidas, así como las extremidades perdidas, también lo hicieron. La bestia tenía mucha más vitalidad que Jack, por lo que probablemente podría curar su cerebro lo suficiente como para recuperar una funcionalidad cercana a la estándar en solo unos minutos. Había que decir que la última fase de la lucha fue bastante anticlimática. El tejón aún tenía muchas más habilidades y fortalezas para mostrar, pero nunca tuvo la oportunidad, ya que murió lentamente, incapaz de defenderse. Tal vez fue solo un mal enfrentamiento por eso. Jake había malinterpretado su habilidad mientras sanaba. A diferencia de la meditación, todavía conservaba algunas funciones estándar. Todavía podía sentir seres vivos y cualquier maná que entrara a unos 50 metros de él. Lamentablemente, la flecha de Jack no emitió suficiente maná para despertarla y, por supuesto, no tuvo que caminar más cerca de ella. Con un final que no corresponde a una Dan Mother, el último vestigio de vida lo dejó. Capítulo 73. Cuando la madre del Den murió, Jack sintió que finalmente había sacado muchas de sus frustraciones. Sin embargo, la sensación de alivio duró poco ya que todo su cuerpo comenzó a doler solo unos momentos después. Se había empujado hasta el límite, quizás incluso por encima de los límites que no sabía que tenía. Su resistencia casi se agotó después de una sola pelea. Su maná también había recibido un gran golpe ya que había usado más de unos pocos power shots infundidos.
Esta pelea fue probablemente la primera vez que Jack se dio cuenta completamente del potencial de su cuerpo. Experimentar una duplicación de las estadísticas físicas en solo unos pocos días había hecho mucho para aumentar su fuerza de combate. Y los resultados hablaron por sí solos. Jack había obtenido una victoria convincente con las probabilidades más que en su contra. Al decidir revisar sus notificaciones, primero vio que los 3 alfas habían estado por debajo del nivel 70. Lo que significaba que, de hecho, todos eran más débiles que cualquiera de los otros alfas que había conocido hasta ahora. Sin embargo, los 3 aún habían otorgado un nivel cuando cayó el último, lo que lo hizo subir de nivel tanto en su clase como en su carrera durante la pelea. Aparentemente, había estado demasiado concentrado como para siquiera darse cuenta. Pero sí notó el nivel que obtuvo cuando la madre del Den murió. Y hablando de la madre guarida. Asterisco has matado a Dan Mother, el Biel 82, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel. 124.000 TP ganados asterisco. Asterisco, timbre. Clase, cazador ambicioso, ha alcanzado el nivel 46, puntos de estadísticas asignados, más 4 puntos gratis asterisco. La Den Mother había sido de nivel 82, y no solo un nivel promedio de 82, sino claramente una variante potente. Solo por lo que había visto, la bestia podía acabar con cualquier grupo de 5 que hubiera conocido hasta ahora. Y por un amplio margen. La primera explosión de gas venenoso por sí sola probablemente habría matado a la mayoría. Sin la gran resistencia de Jack the Pallet of the Malefic Vapor, probablemente también habría sufrido mucho. E incluso con la habilidad, todavía había recibido daño. En general, la Dan Mother había sido fuerte. Fuerte, pero excepcionalmente mal emparejado contra Jack. Contrarrestó la mayor parte de lo que hizo. Sin embargo, se preguntó un poco sobre su nombre. ¿Cómo llegó a llamarse Dan Mother? Dudaba que fuera el nombre de su raza, ya que estaba bastante seguro de que muchos animales en el vasto multiverso tenían lo que uno podría llamar una madre de guarida. Probablemente solo tenía algo que ver con la mazmorra, pero por supuesto, no tenía forma de estar seguro. Bajando la lista de notificaciones, estaba lejos de terminar. Los siguientes le informaron a Jack que había logrado despejar la mazmorra. ¡Felicidades! Has superado Tutorial Dungeon, Backher's Den. Objetivo, derrotar a la madre guarida, completado. Recompensa adicional por completar la mazmorra en solitario. Calabozo cerrándose en 57 minutos y 29 segundos. Estaba un poco feliz de ver que completar la mazmorra en solitario proporcionaba una bonificación. No vio ningún cofre del tesoro en ninguna parte, pero tal vez estaban en el túnel detrás de donde murió la madre de la guarida. Una sorpresa agradable, aunque no inesperada, fue también la actualización de 2 de sus títulos, lo que significa que no se trataba de títulos nuevos sino de cambios a los existentes. Dungeon 2, completa con éxito una mazmorra adecuada para tu nivel. Más 2, todas las estadísticas. Dungeon Pioneer 2, sé el primero en despejar una mazmorra adecuada para tu nivel. Más 6, todas las estadísticas. Ambos habían duplicado su valor, recompensándolo con un aumento de 4 en todas las estadísticas de los títulos mejorados. No parecía mucho, pero equivalía a 2 niveles completos de carrera, o 36 estadísticas totales. No es una suma mísera en absoluto. Sin embargo, le hizo preguntarse qué tan alto fueron los títulos. Dudaba seriamente que se duplicaran cada vez, ya que eso escalaría rápidamente al nivel de ridiculez. O tal vez el ser más poderoso en todo el multiverso fue el poderoso Dungeon Pioneer 25, con sus más 5-0. 331, 648 en todas las estadísticas. Dejando todas las bromas a un lado, incluso si el título solo agregaba más 3 a todas las estadísticas por nivel, seguía siendo una bonificación muy significativa. Jaque creía que tenía que haber un límite, y si no, estaban todos en todo el multiverso cultivando mazmorras todo el día, todos los días, para obtener títulos. O bueno, algo para preguntarle a Viper la próxima vez, pensó para sí mismo. De todos modos, los títulos eran excelentes y todo, pero lo principal fue el último mensaje que recibió Jack. Oh,
Más exactamente, la búsqueda que recibió. Se te ha concedido la misión tutorial, los señores de las bestias. El bosque murmura con rumores de un rey que gobierna desde las sombras. Cada uno de los 4 señores de las bestias guarda su mazmorra como ordenó su rey, esperando que aparezca un retador adecuado. Con la muerte de sus señores, el rey segaramente se verá obligado a salir a la luz. Pero ten cuidado, los señores no encontrarán su fin tan fácilmente. Objetivo, derrotar a los señores de las bestias. Progreso actual, 1-4. Lo primero fue, por supuesto, darse cuenta de que las misiones existen. Por supuesto que lo hacen. El sistema ya había demostrado que amaba una gran cantidad de elementos del juego, por lo que las misiones también eran algo sorprendente. En cuanto al contenido de la búsqueda, eso también fue muy interesante. Jake recordó el mensaje inicial del tutorial cuando entraron, mencionando algo sobre los señores de las bestias o algo así. Honestamente, no le había prestado mucha atención en ese momento. Había estado un poco ocupado con toda su vida y la realidad misma volteada al revés. Ya sabes, las cosas habituales. Por supuesto, antes de poder conocer a este rey legendario, tendría que matar a los 4 señores. Muy fantasioso. No le tomó mucho juntar las cosas. El área interior tenía 5 montañas, con 4 de ellas rodeando una montaña colosal en el medio. La mazmorra en la que se encontraba actualmente se había encontrado en la parte superior de la primera, por lo que era algo razonable esperar que las otras mazmorras se ubicaran dentro de las otras montañas. Pero todo eso era para cuando saliera de aquí. Por ahora, todavía tenía botín al que llegar, la primera pieza tal vez justo enfrente de él en el propio tejón. Su sentido de la víbora maléfica siguió emitiendo una fuerte reacción incluso después de que la madre del Den muriera. Cada vez que los tejones, incluidos los alfas, morían, el veneno de sus garras y colmillos perdía todo su efecto. Sin el suministro de energía del cuerpo, el veneno no podría mantener su toxicidad. Pero el sentimiento aún tenía que desaparecer de la madre del Den, haciendo bastante evidente que algo altamente tóxico todavía estaba dentro de él. Realmente no quería, pero sacó su espada y se dirigió hacia el cadáver de la bestia. Se sintió una falta de respeto cortarlo. Pero, de nuevo, usar los materiales naturales que se encuentran en un animal a menudo se consideraba una señal de respeto en muchas culturas. Sí, esa es una buena excusa, pensó para sí mismo. Cortar la piel era mucho más fácil ahora que la bestia estaba muerta. Todavía era fuerte pero mucho más manejable. Cortó hacia la fuente de la toxina, cuando finalmente logró sacar las entrañas del camino y vio lo que era. Era una cosa pequeña como una bolsa. Estaba integrado en el área del estómago de la bestia por muchos pequeños arcillos que penetraban en la carne. No dudó en cortarlo, asegurándose de no derramar nada de lo que había dentro. Sintiéndose como una bolsa de plástico llena de agua, hizo sonidos de chapoteo cuando la sacó. Fue asqueroso, por decirlo menos. Le tomó unos buenos 20 minutos sacarlo, ya que tuvo que alejarse varias veces para recuperar el aliento. No porque le faltara el aire, simplemente le faltaba el aire que no olía horriblemente. Uno tenía que recordar que la madre del Den era varias veces más grande que él mismo, lo que lo obligó a meterse literalmente en el cuerpo de la bestia para sacarlo. Finalmente, con la bolsa de carne blanda en el suelo, usó identificar en ella. Glándula venenosa de Dan Mother, raro, una glándula que contiene un líquido tóxico altamente concentrado, condensado por Dan Mother durante un largo periodo. Al menos valió la pena, pensó Jack mientras sonreía un poco. Una parte de la sonrisa se debió al artículo, y otra se debió a que vio un nuevo desafío frente a él. Un veneno raro con el que crear algo nuevo. Quizás su primera creación real por encima de la rareza común. Sacando un trozo de tela de su bolso, se abrochó y puso la glándula en su collar. La cosa era grande, pesaba unos pocos kilogramos fácilmente, lo que significaba que probablemente contenía litros de líquido altamente tóxico. Oh, las cosas que haría con él. Asintiendo hacia el cadáver de la Dan Mother por última vez en reconocimiento, se dirigió hacia la salida de la caverna. Donde él, por supuesto, se encontró en otro túnel. ¿Por qué no habría otro túnel?
Afortunadamente, este fue corto, ya que pronto descubrió que el túnel se ensanchaba. Antes de que Jake doblara la esquina, ya vio los dos agujeros negros en su esfera de percepción. Cajas de seguridad. Se acercó a ellos con una sonrisa, un poco mareado por ver cuál sería su recompensa. Una de las cajas era pequeña y rectangular, mientras que la otra era un poco más grande pero relativamente plana. Sin embargo, lo que más importaba era la rareza. El rectangular era raro, y el otro poco común. Jake no estaba demasiado emocionado o sorprendido por esto. Tal vez un poco decepcionado incluso. Después de completar el Challenge Dungeon, obtuvo una epopeya junto con un objeto raro. Por otra parte, esta mazmorra había sido mucho más rápida y, en muchos sentidos, más fácil. Sin dejarlo mejor para el final, primero abrió la caja rara. Dentro había un arma pequeña. Al principio, pensó que era una púa o algo así, pero al mirar más de cerca, se podía ver que en realidad era un diente tallado. O un colmillo para ser más exactos. Tenía un mango de aspecto simple y una hoja ligeramente curva, y por su aspecto, parecía más adecuado para apuñalar que para cortar. Usando identificar, pudo ver bien sus especificaciones. Colmillo venenoso, raro, el colmillo de la madre guarida todavía lleva restos sustanciales de sus registros condensados, otorgando a esta arma una fuerza similar a cuando la bestia aún vivía. El colmillo mismo ha tomado la forma de un cuchillo, apto para ser manejado por las razas humanoides. Encantamientos, colmillo venenoso. Requisitos, nivel 45 más en cualquier raza humanoide. Todo fue relativamente simple. La daga solo parecía tener una sola función, envenenar. Le hizo pensar seriamente en cuanto adaptaba el sistema estas cajas de seguridad a los receptores. Necesitaba una segunda arma para acompañar su espada, y el sistema le dio una. Incluso estaba hecho de hueso, lo que hacía que su estilo Twin Fun funcionara. Diablos, su habilidad se llamaba Twin Fun, y acababa de recibir un maldito colmillo. El hecho de que incluso estuviera encantado con veneno también lo hizo aún más sospechoso. Aunque Jack aún tenía que averiguar si el veneno incluso funcionaba con los inventados y, lo que es más importante, si sus habilidades tenían sinergia con el encantamiento. De cualquier manera, el arma fue una gran adición a su repertorio. Lo que lo llevó a la siguiente caja de seguridad. Al abrirlo, encontró una tela negra de algún tipo. Al sacarlo, notó que eran unos pantalones que eran muy suaves, casi como la seda, pero al mirar más de cerca, pudo ver que en realidad estaba tejido con una multitud de largos y pequeños mechones de cabello. O pieles, para ser más exactos. Por dentro, los pantalones tenían algo parecido al cuero. También tenía poco acolchado, lo que hacía que los pantalones parecieran increíblemente cómodos. Al identificar los pantalones, rápidamente se hizo evidente de que estaba hecho. Pantalones de tejón colmillo venenoso alfa, poco común, pantalones hechos con la piel de un tejón colmillo venenoso alfa. La piel es refinada y confortable, otorgando una alta resistencia a los ataques cortantes y corrosivos. Encantamientos, autorreparación. Más 25 resistencia, más 25 agilidad. Otorga la habilidad, salto de tejón, común. Requisitos, nivel 40 más en cualquier raza humanoide. Otro equipo con temática de tejón. No del todo sorprendente, considerando que toda la mazmorra había consistido únicamente en tejones. Las estadísticas sobre ellos eran más altas que cualquier otra cosa que Jack hubiera encontrado hasta ahora en este tutorial. Pero, de nuevo, también lo era el requisito de nivel. Y hablando de los niveles, también era un poco sospechoso que todos los elementos que encontró los pudiera usar de inmediato, o estaba muy cerca de poder hacerlo. Uno pensaría que una mazmorra con un jefe final de nivel 80 o superior arrojaría elementos mejor que los de nivel 40. Nuevamente, era probable que el botín estuviera diseñado para quien despejara la mazmorra. Curiosamente, estos pantalones también proporcionaron una habilidad. Esta fue la primera vez que Jack se encontró con un fenómeno de este tipo, y fue bastante interesante ver cómo funcionaba. En cuanto a la habilidad en sí, bueno, era bastante básica, por decirlo menos. Salto de tejón,
común, realiza un salto potenciado con el poder de un tejón, aumenta la altura y la velocidad del salto. Agrega un aumento menor al efecto de Badger Jump basado en la agilidad. Como no tenía motivos para retrasarse, se ató los pantalones y se los puso. Lo primero que notó fue lo cómodos que eran. Esta fue también la primera pieza de equipo en la que realmente experimentó la capacidad del sistema para ajustarlo a su cuerpo. La cintura se encogió para sentarse perfectamente sobre él, mientras que las piernas quedaron un poco menos holgadas después de ponérselas y atarlas a él. Los pantalones en su totalidad, adquiriendo un aspecto más elegante. No sabía si estaba relacionado de alguna manera con el encantamiento de autorreparación o si era algo que el sistema hacía por sí mismo. Sus botas también le habían quedado perfectamente la primera vez que se las puso. Pero eso podría atribuirse a la suerte, ya que no había notado que cambiaran de ninguna manera. Los pantalones, sin embargo, claramente se habían vuelto más pequeños en general. También trató de usar la habilidad. Cuando lo usó, simplemente aumentó ligeramente la fuerza de sus piernas mientras saltaba. Descubrió que funcionaba mejor cuando saltaba de lado, en comparación con arriba y abajo. E incluso mejor si saltaba estando a cuatro patas, no planeaba usar esa parte muy a menudo, si es que lo hacía. Eventualmente, encontró más cómodo inclinarse ligeramente en una dirección y luego despegar. Cuanto más horizontal estaba su cuerpo, más efectiva era la habilidad. Quizá para emular a un tejón, ya que solían andar a cuatro patas. Sintiéndose un poco experimental, trató de quitarse los pantalones nuevamente y descubrió que su habilidad para usar Badger Jump había desaparecido. Podía recordar cómo lo hizo, pero simplemente no funcionó cada vez que lo intentó. Sin embargo, las estadísticas se mantuvieron, por lo que fue un poco extraño, y después de volver a ponerse los pantalones, la habilidad funcionó como antes. Un poco triste porque el equipo agrícola no era una forma de obtener permanentemente una plétora de nuevas habilidades, se dirigió hacia la salida de la mazmorra. Finalmente, después de todo este tiempo, parecía un poco menos un vagabundo. O tal vez solo un vagabundo con buenos pantalones. De cualquier manera, se sentía bastante bien con sus ganancias de la mazmorra cuando salió por la puerta de aspecto espeluznante que marcaba la salida de la mazmorra, su próximo objetivo ya en mente. Capítulo 74. Jake estaba disfrutando bastante de su viaje hacia la próxima montaña, aunque tenía la ligera sospecha de que su presa actual no. El raptor luchó y se retorció mientras lo sujetaban por la garganta. La segunda mano de su agresor no le dio tiempo a reunir una respuesta antes de que derribara un hueso con forma de cuchillo en su sien. Incluso con el cuchillo en el cerebro, no murió instantáneamente. Sin embargo, cuando el veneno de la daga fue secretado en su cerebro, su vitalidad se agotó rápidamente cuando la bestia dejó de moverse. Otro raptor saltó sobre Jack, pero ni siquiera se acercó antes de que él se diera la vuelta y le diera un fuerte puñetazo en un lado de la cabeza. Se tambaleó un poco por el golpe, lo que le dio a Jack tiempo suficiente para envolver su brazo alrededor de su cuello, sujetándolo con un estrangulamiento. El raptor muy angustiado entró en pánico cuando comenzó a tratar de que lo soltara. Pero Jack lo retuvo fácilmente, ya que usó Touch of the Malefic Vapor en la bestia. Le tomó unos segundos, pero la criatura pronto dejó de luchar cuando recibió la dulce notificación de muerte. Soltándose, cayó para unirse a sus hermanos. Jake miró a las 5 rapaces muertas en el suelo a su alrededor mientras limpiaba brevemente su daga y la guardaba. Había sido demasiado fácil. Los rapaces con los que Jack había estado luchando un poco hace solo unos días ahora ni siquiera presentaban una amenaza adecuada. Por otra parte, sus estadísticas experimentaron un crecimiento explosivo durante la carrera de mazmorras. Su estado, por supuesto, estaba de acuerdo con esa noción. Estado. Nombre, Jack Zen. Raza, humano, el Biel 47. Clase, cazador ambicioso, el Biel 46. Profesión, alquimista prodigioso de la víbora maléfica, el Biel 49. Puntos de salud, HP 3715, 3780. Puntos de maná, PM 4007, 4450. Resistencia, 1858, 2470.
Estadísticas. Fuerza, 257. Agilidad, 349. Resistencia, 247. Vitalidad, 378. Dureza, 207. Sabiduría, 445. Inteligencia, 168. Percepción, 613. Fuerza de voluntad, 246. Puntos gratis, 0. Fue principalmente su agilidad, resistencia y percepción mostrando crecimiento, lo cual era bastante natural considerando que su clase proporcionaba principalmente estadísticas a esas 3 estadísticas. Su nuevo equipo solo lo impulsó aún más, con sus pantalones agregando 25 tanto a la agilidad como a la resistencia. Su percepción había experimentado el crecimiento más significativo con diferencia. Había decidido seguir con su táctica de simplemente arrojar todos sus puntos a la estadística. Temía que tal vez se estaba extendiendo demasiado, y al mirarlo, casi todas sus estadísticas estaban en un nivel bastante razonable. Tal vez un nivel demasiado razonable. Convertirse en un Jack de todos los oficios, pero maestro de ninguno, era un camino peligroso. Si miraste sus estadísticas, muchos de ellos hicieron poco o nada durante una pelea real. Tener menos sabiduría, inteligencia, fuerza de voluntad e incluso dureza y vitalidad a cambio de fuerza y agilidad afectaría significativamente su capacidad para matar cosas. Por otra parte, Jack no era simplemente un cazador, sino también un alquimista. Sin los medios que le proporciona su profesión, estaría muy lejos de donde está hoy. A lo que se reducía todo esto era a que Jack estaba un poco preocupado por entrar en la próxima mazmorra de inmediato. Sabía que estaba en un cronómetro, el panel de tutorial siempre era el recordatorio. Panel de tutoriales. Duración, 18 días y 15 horas 54 minutos y 11 segundos. Le quedaban un poco más de 2 semanas y media para limpiar 3 mazmorras y luego lidiar con lo que fuera este rey del bosque. La próxima mazmorra, por supuesto, siendo su objetivo inmediato. Pero antes de eso, quería lograr algunas cosas. Uno de ellos imprescindible y el otro sería bueno tenerlo. En primer lugar, lleva su alquimista de la víbora maléfica al nivel 50. Otra habilidad de eso seguramente lo ayudará. Su Blood of the Malefic Vapor lo había ayudado enormemente y esperaba obtener una habilidad igualmente útil. En segundo lugar, quería probar y mejorar su habilidad de tiro con arco avanzado. Lo había actualizado a rareza común al pasar solo unas pocas horas con Casper durante el comienzo del tutorial y ahora había mejorado mucho. Sintió que estaba cerca de actualizarlo incluso antes de su evolución de clase y ahora solo una delgada línea lo separaba de finalmente obtenerlo. No estaba seguro de que necesitaba exactamente para cruzar esa línea, razón por la cual decidió esperar un poco antes de entrar en la siguiente mazmorra. Lo que necesitaba era que la situación estresante de una lucha a vida o muerte no funcionara como catalizador. En cambio, necesitaba encontrar esa cosita que le faltaba, y el problema era que no sabía qué era. La habilidad podría mejorarse en 1 hora o en años por lo que sabía. Es por eso que actualmente se estaba tomando su dulce tiempo para llegar a la próxima montaña con forma de volcán. Había decidido limpiar uno de los valles y, al mismo tiempo, hacer un poco de práctica relajante. Los rapaces habían sido un caso atípico. Habían corrido hacia Jack por detrás mientras él solo estaba tratando de leer un maldito libro, y había terminado aplastándolos cuerpo a cuerpo. Honestamente, no había visto ninguna razón para sacar un arco y comenzar a jugar. También vio mucho valor en familiarizarse con su nueva daga Venomfang y practicar correctamente su Tuenfang Style un poco más. Honestamente, apenas se centró en la técnica durante el combate cuerpo a cuerpo, sino que simplemente se movió de acuerdo con su instinto la mayor parte del tiempo. Las horas pasaban lentamente mientras empezaba a despejar el valle más cercano al próximo volcán Montaña Cosa. Este estaba habitado principalmente por Lochand y Darren Staggs, lo que hizo que Jack sospechara que la mazmorra sería la misma. Después de todo, el valle más cercano a Bad Hersden estaba lleno de tejones. Mientras practicaba su tiro con arco, se concentró en todo el proceso, el acto de sacar una flecha del carcaj, colocarla, tirar de la cuerda, apuntar y finalmente soltarla.
Ya estaba muy familiarizado con el tiro con arco incluso antes de ingresar al tutorial, lo que le había proporcionado la mejora de la habilidad de tiro con arco. Para obtener la actualización, simplemente tenía que confirmar el conocimiento que ya tenía y el sistema lo reconoció. En comparación con entonces, Jack había experimentado un crecimiento notable en el arte del tiro con arco. Su desarrollo más destacado en el campo de la velocidad. Su entrenamiento anterior había sido formal y basado en competencias. Se centró en las formas y técnicas adecuadas, permanecer concentrado en apuntar y aterrizar ese disparo en el objetivo. Pero el combate fue muy diferente. En un torneo, Jack tendría tiempo para apuntar durante decenas de segundos, tendría tiempo para concentrarse en su respiración y finalmente soltaría la flecha una vez que sintiera que era el momento óptimo. En combate, sin embargo, el enemigo no te dio tiempo para relajarte y tomarte tu tiempo. Un alfa que carga obligaría a cualquiera a acelerar todo el proceso y disparar la flecha lo más rápido posible. Una segunda área en la que había mejorado era disparar mientras se movía, un campo en el que todavía tenía mucho espacio para mejorar. Incluso ahora, en su mayoría saltaba con sombras, tomaba una postura, disparaba una flecha y luego saltaba con sombras una vez más. En cambio, sería mucho más efectivo disparar mientras se está en movimiento, especialmente en el aire, ya que Jack a veces salta fuera del camino de un ataque. En otras palabras, necesitaba mejorar su multitarea. Tenía una gran forma y técnica en general, pero tuvo que cambiar elementos de su estilo lejos de algunos de los hábitos que había formado. Los hábitos eran útiles en una competencia de tiro con arco, pero solo un obstáculo durante el combate mortal. Necesitaba corregir sus defectos y concentrarse en mejorarlos. Mostró una habilidad por encima de lo que realmente poseía ya que sus instintos estaban más que felices de ayudarlo durante el combate. Pero con un enfoque renovado en lo que estaba haciendo, comenzó a notar y corregir las pequeñas fallas que descubría. A menudo lo compensaba en exceso con lo lejos que tiraba de la cuerda o como a veces analizaba en exceso los movimientos de un enemigo y terminaba fallando. Después de más o menos medio día de práctica, finalmente decidió dejar el arco. No había usado una sola habilidad en todo el tiempo, y lo único que hacía para darle vida a la lucha era a veces pelear con uno o dos ciervos cada vez que entraban en combate cuerpo a cuerpo. Los ciervos eran sus compañeros de práctica favoritos. Parecían más inteligentes que los tejones y trataban activamente de esquivar sus ataques. Además de eso, preferían el combate a distancia, disparando ataques mágicos con sus astas. Se trataba principalmente de resplandecientes rayos de luz y algún que otro rayo aquí y allá, junto con la ocasional barrera de luz que bloqueaba una flecha. Para hacer las peleas aún más interesantes, las bestias podrían incluso curarse a sí mismas y a los demás. Y no una cura de acción lenta como la de la guarida madre, sino casi instantánea. Cuando solo había uno de ellos, no era tan malo, pero cuando terminó contra 3 de ellos y se curaron entre sí repetidamente, se volvió un poco complicado para los pobres ciervos, eso es. Todo lo que hizo fue extender su sufrimiento. La pelea terminó siendo mucho más larga de lo que debería haber sido, ya que los 3 ciervos se curaron entre sí. Jaque incluso les dio tiempo para sanar y practicó apuntando a áreas específicas de las criaturas. Su enfoque predeterminado siempre fue apuntar a uno de los puntos débiles comunes, como los ojos, la nariz, la boca, las orejas, más o menos la cara. Pero la cara también era el lugar que más protegían las bestias, especialmente los ciervos con sus barreras. Todos sus hechizos fueron lanzados desde sus astas, y sorprendentemente las astas estaban bastante cerca de sus caras. En general, había aprendido mucho sobre las bestias, conocimiento que seguramente sería útil cada vez que entrara en la mazmorra. En cuanto al botín de sus esfuerzos, solo había encontrado una caja de seguridad. En él había un token de actualización de rareza común, que rápidamente colocó en su almacenamiento espacial. Todavía tenía algunas espadas y dagas que podían mejorarse, pero decidió guardarlas si alguna vez las necesitaba. Las famosas últimas palabras dichas antes de olvidar un consumible en tu inventario para siempre. Habiendo encontrado un hermoso árbol para sentarse, sacó sus suministros alquímicos. Quería obtener esa habilidad de nivel 50, por lo que decidió hacer el esfuerzo final.
Además, necesitaba más veneno necrótico. La hemotoxina había hecho maravillas en los tejones, pero los ciervos pudieron curar el veneno antes de que lograra aumentar mucho su daño. El veneno necrótico, por otro lado, trabajaba rápido y causaba un daño mucho más inmediato. Jake consideró brevemente intentar hacer otro tipo de veneno, pero decidió no hacerlo. Tenía que reconocer que le quedaba un tiempo limitado en el tutorial y se había fijado la meta de al menos ver al llamado rey del bosque. Sentado cómodamente, comenzó a inventar el veneno. Su cuerpo se relajó mientras su mente comenzó a trabajar mientras enfocaba su maná. Ya había sacado todos los ingredientes y los colocó sobre un paño al lado del bol. Para practicar mejor el control de maná, incluso usó sus hilos de maná para recoger y agregar los ingredientes, volviéndose cada vez más experto en usarlos. Había considerado si su aplicación de maná era correcta. Había terminado haciendo hilos e hilos inicialmente y se había apegado a ese enfoque. Todavía podía disparar pulsos y usarlos con sus habilidades, pero además de eso, en realidad no los usaba a diario. Lo cual tenía sentido ya que sus únicas habilidades de combate que usaban maná eran Infuse Power Shot y Touch of the Malefic Vapor. Ambos eran demasiado complejos para que él los analizara adecuadamente. Las horas continuaron pasando hasta que finalmente escuchó el sonido satisfactorio de una nave exitosa, seguido por el sonido aún más satisfactorio que indicaba que había subido de nivel. El claro silencioso parecía muy tranquilo mientras las ratas topo se daban un festín con las grandes cantidades de carne. Muchos de los cadáveres eran bastante fáciles de comer, pero muchos de ellos todavía llevaban armaduras, lo que claramente molestaba a las bestias. Una rata arrancaba carne del interior de un peto, mientras que otra comía de una bota. El último se acercó a otro de los muchos cadáveres. No parecía ni olía particularmente apetecible, pero la comida era comida. Era un cuerpo quemado, carbonizado por todas partes. Lo único que no estaba carbonizado era un peto reluciente. Justo cuando la rata hambrienta intentaba morderla, una espada que yacía cerca voló y la atravesó contra el suelo. Instantáneamente se levantó una ráfaga de movimiento. Las ratas topo entraron en pánico cuando todo el metal esparcido por lo que alguna vez había sido un campo de batalla comenzó a vibrar. La vibración pronto se convirtió en más cuando todos volaron hacia el cadáver con la armadura brillante. Pero en lugar de chocar contra él, fueron absorbidos por el cadáver. Decenas de espadas, lanzas, hachas y puntas de flecha, todo metal, desaparecieron en el cuerpo, dejando atrás todas las partes no metálicas. Las dos ratas sobrevivientes intentaron correr, pero ambas fueron ensartadas por la misma espada que había matado a sus parientes unos segundos antes. Pronto el ruido se apagó cuando el campo de batalla volvió al silencio una vez más. Pasaron varios minutos sin que sucediera nada hasta que de repente se vio un pequeño tic. Un solo dedo sobre el cadáver se movió cuando el caparazón ceniciento se resquebrajó, revelando una piel sana debajo. Capítulo 75. Asterisco, timbre. Profesión, Prodigious Alchemist of the Malefic Vapor, ha alcanzado el nivel 50, puntos de estadísticas asignados, más 5 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, ha alcanzado el nivel 48, puntos de estadísticas asignados, más 5 puntos gratis asterisco. Disfrutando brevemente de la sensación siempre satisfactoria de subir de nivel por un tiempo, decidió meterse en el meollo de las cosas sin demoras innecesarias. Asterisco habilidades de profesión prodigioso alquimista de la víbora maléfica disponibles asterisco. Seguro que había pasado un tiempo desde la última vez que desbloqueó alguna habilidad para su profesión. Lo que lo hizo un poco emocionado de ver lo que se presentaría. Ojeando la lista, notó todos los habituales, pero también algunos nuevos. 4, para ser exactos. El primero de los cuales era una habilidad de rareza común bastante interesante. Mano espectral, común, a veces, todo lo que necesitas es una mano extra. Invoca una mano de maná capaz de interactuar y sujetar objetos físicos. La mano es débil y carece de destreza, lo que la hace inadecuada para actividades extenuantes. Agrega una bonificación menor al efecto de la sabiduría cuando se usa mano espectral. Si bien no podía estar totalmente seguro,
estaba 99% seguro de haber desbloqueado este debido a su práctica con el maná. Ya estaba usando sus cuerdas para agregar ingredientes, actuando efectivamente como manos, y Jack creía que este era el sistema que reconocía esos esfuerzos. No es que tuviera ningún interés en recogerlo. Ya podía hacer lo que hizo, aunque mucho peor. Estaba seguro de que una de las otras habilidades resultaría mucho más valiosa que una tercera mano de rareza común. Además, sintió que eventualmente aprendería a conjurar una mano de maná incluso sin usar una habilidad, pero solo a través de la manipulación pura del maná. Avanzando en la lista, llegó a las habilidades poco comunes, de las cuales solo habían aparecido dos nuevas. La primera de las cuales era una habilidad que había visto mencionada en muchos de los libros de alquimia, así que no fue exactamente una sorpresa. Destilar polvo, poco común, el veneno puede presentarse de muchas formas y está lejos de limitarse a un líquido. Permite al prodigioso alquimista de la víbora maléfica destilar un veneno inventado, creando un polvo que tiene efectos similares. Si el polvo se quema, libere el producto venenoso en el aire. El efecto y la naturaleza del veneno dependen del veneno destilado. Agrega una pequeña bonificación al efecto de sabiduría al usar destilar polvo. Este fue un poco tentador, principalmente debido a que le dio un ataque de área de efecto mucho más sólido. Sería una forma de hacer daño continuo a más enemigos a la vez. Si hubiera podido liberar una nube de gas venenoso en la mazmorra, sin duda habría causado un daño incalculable. Por otro lado, la idea de la habilidad simplemente lo molestó en muchos niveles. Había superado el uso de venenos en las bestias, pero temía a dónde podría conducir el camino si comenzaba a usar medios cada vez más extremos. Estaba bastante seguro de que la guerra química estaba prohibida por alguna razón. Sin embargo, no podía negar cuán efectivo era el veneno. Lo haría más fuerte si pudiera quemar el veneno necrótico y simplemente liberar una nube de muerte sobre los demás. Saltándose la habilidad, por ahora, pasó a la siguiente. Brew Flask, poco común, para cuando necesites ese pequeño empujón extra para ganar la batalla. Permite al alquimista prodigioso de la víbora maléfica fabricar frascos que proporcionan bonificaciones temporales. La naturaleza, la magnitud y la duración de los matraces varían según el material utilizado. Agrega un aumento menor a la efectividad de los frascos creados basados en la sabiduría. Esta habilidad era mucho más adecuada para un alquimista, del tipo que no es un crimen de guerra andante. Ya había leído muchos tipos diferentes de creaciones que podía hacer un alquimista, y los frascos eran uno de los productos más comunes junto con las pociones. Las pociones tenían efectos breves y temporales, y la mayoría de ellas solo duraban unos segundos. Los matraces, por otro lado, podían durar horas o incluso días. Podrían otorgar una amplia gama de bonificaciones, como bonificación de salud y maná, estadísticas mejoradas u otras ventajas. Podría compararse con equipar un nuevo elemento durante la duración del frasco. La habilidad era extremadamente tentadora, pero venía con un problema, el tiempo. A Jack no le quedaba tanto tiempo en el tutorial y, francamente, no sentía que le quedara tiempo para comenzar a crear algo completamente nuevo que probablemente tenía su propia metodología detrás. También dudaba de que sus primeras creaciones dieran algún efecto que valiera la pena en comparación con el esfuerzo requerido para fabricarlas. E incluso si lo hicieran, ni siquiera era seguro que lograría crear uno antes de que terminara el tutorial. Ni aunque centrara todo su tiempo en ello. También se interpondría en su camino para matar al rey del bosque. También suponía que ya tenía los ingredientes necesarios o podía encontrarlos. Era mucho mejor haciendo venenos de todos modos. Después de todo, era un alquimista de Malefic Vapor y no un alquimista de Tasty Flasks. Además, su profesión y todo su conjunto de habilidades eran más adecuados para los venenos. Todavía era una habilidad que aprendería más tarde si alguna vez tuviera la oportunidad. Tenía muchas ventajas, pero la falta de tiempo y la utilidad inmediata lo eliminaron por ahora. La opción de habilidad final solo consolidó aún más su decisión. Escamas de la víbora maléfica, antiguo, las escamas de la víbora maléfica son la primera y, a menudo, la única línea de defensa necesaria.
Permite que el alquimista prodigioso de la víbora maléfica convierta partes de su piel en escamas, lo que aumenta enormemente el efecto de la dureza y agrega cierto umbral de daño. Todo daño por debajo del umbral es anulado. Las escamas son excepcionalmente resistentes a la magia, lo que permite al alquimista manejar mejor las sustancias tóxicas. Proporciona pasivamente 1 de dureza por nivel en cualquier profesión relacionada con Malefic Vapor. Que sigas tu camino, oh elegido del maléfico. Al leer la descripción, tuvo que volver a verificarla para asegurarse de que no la había leído mal. Especialmente la rareza de la habilidad. Antiguo. Descontando Shroud of the Primordial, este era el más alto que jamás había encontrado. Jaque todavía no estaba seguro acerca de las diferentes rarezas, pero estaba bastante seguro de que Ancient estaba por encima de Epic, pero por debajo de Divine. Pero por cuánto estaba por encima o por debajo de esos dos, no lo sabía. La habilidad en sí era más de lo que esperaba de una habilidad defensiva. Había esperado algo como una barrera de maná, tal vez incluso una parada o un movimiento de bloqueo o algo de su clase, pero esto fue mucho más allá de sus deseos más salvajes. Incluso le proporcionó más estadísticas, otra novedad de una habilidad. Bueno, estadísticas permanentes. Su Big Game Hunter proporcionó estadísticas durante el combate real con enemigos de alto nivel, pero solo fue temporal. Sin embargo, sería una adición permanente. Casi como si su profesión ahora proporcionara más por nivel. Lo que le hizo pensar, ¿funciona retroactivamente? Si lo hiciera, la habilidad le proporcionaría instantáneamente 50 de dureza. 55, de hecho, si contaba su título dando un 10% extra. Si el porcentaje de bonificación también funcionó, claro. Funcionaba con las estadísticas obtenidas de los títulos, así que, ¿no debería funcionar con las estadísticas de las habilidades? No es que al final importara, ya que elegiría la habilidad de todos modos. Necesitaba una habilidad defensiva, y esta era demasiado buena para dejarla pasar. Al elegir la habilidad, instantáneamente sintió un flujo cálido recorrer su cuerpo, un flujo cálido bastante intenso. Asterisco habilidad adquirida asterisco, escamas de la víbora maléfica, antigua, las escamas de la víbora maléfica son la primera, y a menudo la única, línea de defensa necesaria. Permite que el alquimista prodigioso de la víbora maléfica convierta partes de su piel en escamas, lo que aumenta enormemente el efecto de la dureza y agrega cierto umbral de daño. Todo daño por debajo del umbral es anulado. Las escamas son excepcionalmente resistentes a la magia, lo que permite al alquimista manejar mejor las sustancias tóxicas. Proporciona pasivamente 1 de dureza por nivel en cualquier profesión relacionada con Malefic Vapor. Que sigas tu camino, oh elegido del maléfico. El flujo cálido que atravesaba su cuerpo era más significativo que cualquier aumento de nivel que hubiera experimentado hasta ahora. Su piel picaba por todas partes mientras se fortalecía, y tuvo que contenerse para no rascarse. Unos minutos después, las molestias desaparecieron y todo volvió a la normalidad. Bueno, una nueva normalidad. Al revisar sus estadísticas, Jake vio que había crecido no solo 50 puntos, sino 55. Sin esperar, levantó el brazo y activó la habilidad. La textura de su piel fue reemplazada instantáneamente por escamas de color verde oscuro que parecían reflejar el falso sol de arriba. Eran casi idénticos a los que había visto crecer por todo el Malefic Vapor mientras estaba en su forma humanoide. Intentó pincharlos con los dedos y palpó la dura superficie. Extrañamente, no se sentía muy diferente a cuando tocaba su piel directamente. Era una sensación extraña, como si tuviera muchos callos allí o algo así. Sacando su Venomfang, trató de cortarse. La hoja logró atravesar las escamas con bastante facilidad, dejando una pequeña herida en su brazo. Tal vez probar con su nueva daga rara no fue lo mejor, pero sintió cierta resistencia. Después de quitar la daga, esperó un poco para ver si las escamas se regeneraban, lo cual, para su decepción, no sucedió. En cambio, desaparecieron después de solo unos minutos, cuando su piel volvió a, piel. No había consumido mucho maná, pero, de nuevo, no había transformado un área enorme. Lo cual, por supuesto, llevó a Jack a darse cuenta.
Finalmente tenía una habilidad que usaba maná que podía usar activamente en combate. Tal vez su gran reserva de maná y su gran sabiduría resultarían más útiles ahora. Pasó los siguientes minutos haciendo varias pruebas hasta que decidió poner a prueba su nueva habilidad. La descripción decía que era fuerte contra la magia, y resultó que tenía un ejército de ciervos enojados con rayos de luz cerca. Reuniendo todo su equipo de alquimista en su almacén, se adentró más en el valle. No le tomó mucho tiempo encontrar un pequeño grupo con 3 ciervos y un solo ciervo. Los ciervos no eran tan emocionantes, ya que principalmente participaban en combates cuerpo a cuerpo y actuaban como guardias de los ciervos. Sacando su arco, disparó un Infused Power Shot e instantáneamente mató al primer ciervo. Los siguientes 2 ni siquiera llegaron a él antes de que fueran acribillados con Spreading Arrow. Y un poco de veneno necrótico, por si acaso. El ciervo había tratado de curar a sus compañeros en vano, pero murieron demasiado rápido para que pudiera hacer algo. En cambio, dirigió su atención a Jake mientras disparaba un rayo de luz. Jake lo recibió felizmente mientras levantaba sus brazos ahora con escamas frente a su cuerpo. Un poco del rayo atravesó y golpeó su pecho, causándole quemaduras, pero la parte que golpeó sus escamas no hizo absolutamente nada. Era como si el rayo desapareciera cada vez que se encontraba con las escamas, y Jake solo sintió un poco de calor allí. Dejó que la bestia le disparara unos cuantos rayos más mientras bloqueaba ataque tras ataque. El ciervo estaba en el nivel 54 y, sin embargo, era completamente incapaz de causarle ningún daño real con los rayos cada vez que golpeaban sus escamas. Finalmente, después de 7 rayos, el ciervo decidió mezclar las cosas cuando comenzó a cargar su rayo. El ciervo no tendría tiempo para hacer esto en condiciones normales, pero su enemigo solo estaba parado allí y recibiendo sus golpes, haciendo que se arriesgara. Después de un puñado de segundos, el rayo fue liberado. El rayo era mucho más intenso que los demás, y Jake se asustó un poco cuando su sentido del peligro lo advirtió. Instintivamente, cubrió toda la parte superior de su cuerpo con escamas mientras lo empujaban un poco hacia atrás. Cuando el rayo se dispersó, Jake se sorprendió. Sorprendido por lo poco que había hecho. Sintió un poco de calor y una sensación de hormigueo, pero por lo demás, estaba completamente ileso. Solo había perdido algunos puntos de salud incluso después de recibir el ataque. A estas alturas, el ciervo estaba realmente asustado. El humano acababa de tomar todo lo que podía reunir y, sin embargo, se quedó allí completamente bien. Y para empeorar las cosas, el hombre ahora estaba cubierto de escamas. La bestia no lanzó más rayos, sino que hizo una jugada final mientras cargaba hacia él. Jake se enfrentó felizmente a su cargo, ya que aprovechó la oportunidad para probar la defensa física de sus nuevas escamas. Con toda la parte superior de su cuerpo aún cubierta, decidió dejar que la bestia lo golpeara con todo lo que tenía, lo que podría haber ido mejor. El ciervo bajó sus astas, y con solo unos pocos metros entre ellas, repentinamente aceleró y tomó a Jake por sorpresa cuando lo golpeó de lleno en el pecho. El impacto lo envió hacia atrás como un cohete cuando se estrelló contra un árbol. Puede haber parecido dramático desde una perspectiva externa, pero el daño causado no fue tan malo, su sentido del peligro lo hizo consciente de ese hecho incluso antes de que lo golpearan. Levantándose, Jake esquivó fácilmente la carga de seguimiento cuando el ciervo empaló el árbol. Sin molestarse en perder más tiempo, sacó su daga y acabó con la bestia con solo unos pocos golpes empapados de veneno. Mirándose a sí mismo, vio varias escamas en su pecho con pequeñas hendiduras y grietas. Claramente, su habilidad para absorber ataques mágicos estaba muy por encima de su resistencia física. No quiere decir que su defensa física fuera débil de ninguna manera. Uno tenía que recordar que Jack actualmente iba con el estilo de solo pantalones, con el pecho desnudo, lo que significa que las escamas eran la única obstrucción entre su piel desnuda y una hilera de cuernos puntiagudos. Todavía tenía su capa también, pero honestamente se estaba cansando de que se rasgara y rasgara durante cada pelea, y finalmente solo se interpusiera en su camino. Claramente, el artículo estaba destinado a personas de nivel inferior. Y en cuanto al equipamiento, decidió seguir adentrándose más en el valle.
Su pecho desnudo, su arco inicial de rareza común y su capa de mierda significaban que aún tenía muchas mejoras por encontrar. Incluso sus brazales se estaban volviendo bastante viejos, proporcionando muchas menos estadísticas que su botín más nuevo con su mísera agilidad 5 y fuerza 3. Pasaron las horas mientras hacía varias pruebas más para su nueva balanza. En conclusión, eran brillantes, más o menos una defensa dominada contra la magia y una resistencia física decente. En la lista de estafas, estaba sin duda el consumo de maná. Para cubrir toda la parte superior de su cuerpo había drenado más de 1000 maná, y cuando las escamas se dañaron, tuvo que verter aún más maná. Menos que convocar a otros nuevos, pero aún así era costoso. Cuando se invocaron las escamas, podía mantenerlas de manera relativamente económica, pero aún así se agotaron demasiado para tenerlas activas durante largos periodos. Dudaba que pudiera mantener las escamas activas durante más de unas pocas horas en todo su cuerpo, incluso con su reserva de maná completa. Sin maná para mantenerlos, las escalas durarían alrededor de 3 minutos. Después de eso, desaparecerían como si nunca hubieran estado allí. Jake descubrió que su piel aún estaba prístina debajo, incluso si las escamas habían sido dañadas, lo cual era bueno. Su prueba final había sido con veneno, pero descubrió que no tenía nada lo suficientemente potente como para hacer una prueba adecuada. Quizás la glándula de Dan Mother sería lo suficientemente buena, pero sintió que era un desperdicio de un excelente ingrediente futuro. Medio día después, finalmente había terminado de recorrer el valle mientras parecía decepcionado por su recompensa, 2 fichas más de rareza común, así como otro par de estúpidas botas de acero poco comunes que brindaban fuerza y dureza. Eran peores que sus botas actuales en todos los sentidos. Además, se veían incómodos como el infierno. Sin embargo, había alcanzado un nivel, alcanzando el 47 en su clase de cazador ambicioso, por lo que el tiempo no se desperdició por completo, pero fue mucho menos eficiente que la mazmorra. Había considerado brevemente llegar al nivel 50 en su clase antes de ingresar a la siguiente mazmorra, pero decidió no hacerlo. Tomaría demasiado tiempo y, además, sentía que podía manejar la siguiente mazmorra. Sintiéndose listo, miró hacia la segunda montaña más pequeña parecida a un volcán. La ubicación de la segunda mazmorra y el Señor de las Bestias y sus suposiciones eran correctas. Y, con suerte, también la ubicación de una maldita camiseta. El cazador primigenio lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.